En un rincón caluroso de Managua, en una casa de paredes gastadas por el tiempo y techos de zinc que repiqueteaban bajo la lluvia, nació un niño pequeño y silencioso llamado Román Alberto González Luna. Era 1987, y en aquel entonces Nicaragua apenas se curaba de las heridas de la guerra. Las calles estaban marcadas por la pobreza y la resignación. El polvo se mezclaba con el olor a gasolina, y las voces de los vendedores ambulantes llenaban los barrios con su canto diario de supervivencia. En ese entorno hostil, donde cada día era una pelea invisible, el boxeo no era solo un deporte, era una metáfora de la vida. Desde pequeño, Román aprendió que en su mundo no había atajos. La vida no se ganaba con suerte, sino a fuerza de golpes. A veces, golpes del destino más duros que los de un ring. Su madre, Doña María, era una mujer sencilla, de rostro curtido por el sol y las preocupaciones. Vendía dulces en la calle, caminando kilómetros bajo el calor abrasador para poder llevar algo de comida a casa. Su padre, ausente la mayor parte del tiempo, apenas aparecía. En ese hogar modesto, el amor se medía en sacrificios y los sueños parecían lujos lejanos. Había días buenos en los que un cliente compraba un poco más y alcanzaba para cocinar arroz con frijoles. Pero había otros, muchos otros, en los que no había nada. La pobreza en Nicaragua no tiene un color definido. A veces es gris como el polvo, a veces es negra como la noche sin luz, y a veces duele tanto que parece invisible. Román creció entre esos matices. Recordaría más tarde, con voz serena, que había días en los que él y sus hermanos buscaban comida entre los basureros del barrio. No lo decía con vergüenza ni dramatismo, sino con una especie de aceptación tranquila, como si aquella infancia de hambre le hubiese enseñado algo que nadie más comprendía, que todo lo que vale, cuesta. Aquella frase, dicha años después por un campeón del mundo, contiene toda la filosofía de su vida. Porque el hambre no solo se siente en el estómago, también se siente en el alma. Y Román, desde niño, tuvo hambre de algo más que comida. Tuvo hambre de propósito, de dignidad, de redención. Su barrio estaba lleno de ruido, polvo y sueños rotos. Los niños jugaban descalzos al fútbol entre los charcos de barro, los perros ladraban a las motos que pasaban, y las radios viejas transmitían música o noticias sobre política y boxeo. En Nicaragua, el boxeo era parte del ADN popular. Era el deporte del pueblo, la historia de los que nada tienen pero pelean igual. En esas tardes calurosas, Román se quedaba mirando a través de las ventanas de las casas donde los vecinos veían las peleas por televisión. Observaba los movimientos de los boxeadores, la forma en que se agachaban, esquivaban, golpeaban con precisión. Había algo hipnótico en esa danza violenta. No veía sangre, veía esperanza. No veía destrucción, veía oportunidad. Un día, caminando entre los callejones de su barrio, descubrió algo que cambiaría su destino para siempre. Un pequeño gimnasio improvisado. No tenía letrero ni fachada, solo un galpón de paredes desconchadas y un par de sacos colgando de cuerdas desgastadas. Desde fuera, parecía un espacio abandonado, pero dentro había algo que vibraba. Un latido, un ruido rítmico de guantes golpeando, respiraciones entrecortadas, gritos de esfuerzo. Román se quedó observando largo rato. Tenía 8 años. Finalmente se armó de valor, entró descalzo y se acercó a un entrenador que lo miró con curiosidad. Desde entonces, Román no volvió a faltar un solo día. Entrenaba sin guantes propios, usando vendas viejas o los guantes rotos que otros boxeadores dejaban tirados. Saltaba la cuerda hasta que los pies le ardían, golpeaba el saco hasta que los nudillos le sangraban, y cuando no había saco, golpeaba el aire. Cada entrenamiento era un acto de fe. Cada sudor, una oración. Mientras los demás niños corrían por las calles, él imaginaba un cuadrilátero lleno de luces y su nombre gritado por una multitud. No lo hacía por vanidad, lo hacía por sobrevivir, porque en su mente de niño ya entendía algo que muchos adultos nunca comprenden, que el deporte no era una meta, sino una salida.
Fue en ese gimnasio donde la suerte, o el destino, le presentó a su mentor, Alexis, el flaco explosivo, Argüello. Argüello era un símbolo nacional, 3 veces campeón mundial, el orgullo de un país pequeño, pero lleno de coraje. Había conocido la gloria, pero también la derrota y la tristeza. Cuando vio pelear a Román, quedó en silencio. Aquel niño bajito, de cuerpo delgado y mirada ardiente, se movía con una elegancia innata, con una intuición que no se enseña. Al terminar la pelea, Argüello se acercó a él, y con una sonrisa le dijo una frase que quedaría tatuada en su corazón. Fue en ese gimnasio donde la suerte, o el destino, le presentó a su mentor, Alexis, el flaco explosivo, Argüello. Argüello era un símbolo nacional, 3 veces campeón mundial, el orgullo de un país pequeño pero lleno de coraje. Había conocido la gloria, pero también la derrota y la tristeza. Cuando vio pelear a Román, quedó en silencio. Aquel niño bajito, de cuerpo delgado y mirada ardiente, se movía con una elegancia innata, con una intuición que no se enseña. Al terminar la pelea, Argüello se acercó a él y con una sonrisa le dijo una frase que quedaría tatuada en su corazón. Tienes algo especial, muchacho. Pero no basta con pegar fuerte, hay que pegar con el corazón. Desde ese día, Argüello lo tomó bajo su protección. Entrenaban juntos, hablaban de la vida, de la gloria y del precio que ésta exige. Argüello le enseñó disciplina, respeto y humildad. Le habló de que el boxeo no era solo un combate físico, sino espiritual, que el enemigo real no estaba frente a ti, sino dentro de ti. El miedo, la duda, la pereza. Román lo admiraba más que a nadie, lo veía como un padre, y cuando en 2009 Alexis Argüello murió trágicamente, Román sintió que algo dentro de él se quebraba. Pero de esa tristeza nació una promesa que guiaría cada paso de su carrera. Todo lo que logres será por ti, maestro. Y cumplió. Debutó profesionalmente en 2005, con 18 años. Desde entonces, su ascenso fue meteórico. Su estilo era una mezcla de arte y violencia contenida. No necesitaba fanfarronear, su boxeo hablaba por él. Era técnico, limpio, preciso. Su estatura apenas superaba el 1,60 m, pero su corazón medía el doble. Cada pelea era un poema en movimiento, golpes medidos, esquivas milimétricas, instinto animal. Mientras el mundo comenzaba a conocer su nombre, en su barrio aún lo recordaban como el niño de Doña María. Nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que ganaba, se arrodillaba en el ring, levantaba la mirada y lloraba. No por orgullo, sino por agradecimiento. Entre 2008 y 2016, Román Chocolatito González se convirtió en uno de los mejores boxeadores del planeta. Ganó títulos en 4 divisiones diferentes: mínimo, mini mosca, mosca y super mosca. Logró lo que muy pocos en la historia: dominar el boxeo sin ser el más grande ni el más fuerte, sino el más disciplinado. Durante años fue considerado el mejor libra por libra del mundo por The Ring. Era un símbolo de esperanza para Nicaragua. Su país lo veía como la prueba viviente de que los sueños también nacen entre la pobreza. Pero Román no se creía superior a nadie. Siempre decía lo mismo: yo peleo por Dios, por mi familia y por mi país. Y entonces, cuando parecía intocable, llegó el golpe que casi lo destruye todo. En 2017, se enfrentó al tailandés Srisaket Sorrungvisai en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue una guerra. 12 asaltos de dolor y valentía. Román sangró, resistió, y aunque muchos creyeron que había ganado, los jueces lo vieron perder. Pidió revancha, y la tuvo. Pero aquella segunda pelea lo marcaría para siempre. En el 4.º asalto, un derechazo lo mandó al suelo. El campeón del mundo quedó inconsciente. El estadio enmudeció. Los médicos corrieron. Por primera vez, el niño del basurero no se levantó. Los titulares fueron crueles. El fin de Chocolatito, decían. Pero lo que no sabían es que los verdaderos campeones nunca se retiran del alma. Román regresó a Managua,
en silencio. Dejó las cámaras, los micrófonos, los aplausos. Volvió al barrio, a las calles donde había empezado todo. Volvió a correr por las mañanas, a rezar, a entrenar. Y cuando le preguntaron si tenía miedo, solo respondió: Cuando tocas fondo, solo puedes mirar hacia arriba. 3 años más tarde, en 2020, volvió al ring. Tenía más edad, más cicatrices, más historia. Muchos lo daban por acabado, pero cuando subió al cuadrilátero, la gente supo que algo especial iba a pasar. Entró con la bandera de Nicaragua sobre los hombros, los ojos cerrados, los labios murmurando una oración. Peleó como un hombre que ya no necesitaba demostrar nada, pero que aún tenía algo que entregar. Y ganó. Ganó con el alma. Cuando sonó la campana final, no celebró con gritos ni saltos. Se arrodilló, levantó la mirada al cielo y lloró. Había cumplido su promesa. Hoy, Román Chocolatito González no es solo un boxeador, es una historia viva, un ejemplo de que la fe puede más que el destino, que la humildad puede más que la fama, y que ningún golpe es tan fuerte como la voluntad de seguir. Su vida es una parábola moderna sobre la resiliencia, la fe y la dignidad humana, porque al final, el verdadero campeón no es el que más pega, sino el que, después de caer, sigue creyendo que puede levantarse. Román fue ese niño que nació con nada y lo apostó todo, ese hombre que convirtió el hambre en fuerza, la pobreza en fe y el dolor en gloria. Y mientras existan soñadores que luchen por salir adelante, su historia seguirá respirando en los gimnasios, en los barrios, en las calles polvorientas donde los sueños parecen imposibles, porque Chocolatito no solo peleó en un ring, peleó contra el destino y le ganó.